Hay más personas. ¿Cómo están? Cata, Amanda, Rodrigo, Nico, Lassi, Felipe. Ese soy yo. Ah, no, ese otro. No, es tú. Es que dice FB, po. Felipe, Andrés. No. No. Herrera, pa. Si tú eres FB, po. Pero siempre acá sale el segundo apellido, entonces me parece extraño. Sí, Bueno, yo y soy. Cristóbal, bienvenidos, bienvenidas. Ya, les cuento a todas, a todos y a quienes vean el video más ratito que hoy día la idea es que ustedes pregunten todo lo que quieran de ecuaciones del movimiento. Primero tengo planeado partir con hablando sobre la ecuación de movimiento a grandes rasgos y para qué nos sirven y por qué es lo que representan. Volviendo después a hacer ecuaciones del movimiento de un par de sistemas, uno simple, uno un poquito más complejo. eh, Viendo paso a paso cómo elegir las coordenadas, cuánta ecuación del movimiento puede tener viendo cuánta ecuación del movimiento puede tener un sistema simple o un sistema un poco más complejo. Y en el tiempo que quede, si es que queda, si es que veamos cómo nos van con las preguntas, voy a plantear un par de ejercicios que quedaron de esos propuestos de la práctica. Así que antes de partir, me gustaría preguntarles si es que tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud sobre la práctica asincrónica de la semana pasada. A lo mejor no la voy a responder al tiro, pero para tener presente al momento de ir desarrollando la clase. O preguntarles si vieron la práctica. Me como el chupete Suazo, celebrando el gol. Lo escucho, la escucho. Profe, hola. Dale, Rodrigo. Bueno. ¿Sabes? Yo no caché el problema 3, la parte del DSL de la barra. En la parte de aceleraciones, creo que era. Sí. El problema 3. Ya, primero déjame agachar el problema 3. El de las aceleraciones de la barra, ya. Ya lo tengo presente, en algún momento lo voy a tomar. Ya, vale, Gracias. Rodrigo. Ya voy a darle nomás entonces, mira. Chin chin, PowerPoint. Ya. Si se fijaron estoy proyectando el Power, ¿cierto? Sí, se ve. Vale, gracias. Bueno, si se fijaron, en la práctica resolví ejercicios que tenían una estructura similar a lo que voy a mostrar ahora. Una cajita con un resorte o una barra con resorte, ¿cierto? Distintos tipos de sistemas son partículas con resorte o cuerpos rígidos, barras, cilindros con discos con resortes y qué sé yo. Y muchas de ellas hacía algo ahí, las planteaba, hacía el diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas y llegaba a una ecuación, ¿sí? No voy a analizar al tiro la ecuación, voy a hablarle un poquito de qué representa cada una de esas cosas, pero llegamos a una cosa similar a esto. Y que quiero ponerle harto énfasis es que esta ecuación es una de las ecuaciones fundamentales y más importantes de la física, de la física en general. Incluso no solo de la mecánica clásica, eh, eh, más bien esta ecuación, lo que representa simbólicamente, lo que trae consigo, se ve en todas las ramas de la física, desde lo más grande a lo más pequeño. Entonces, por eso quiero que le den un sentido a esta ecuación que ahora no vamos a resolver, que esto se resuelve, se encuentra el resultado de esta ecuación y ya voy a ver qué significa eso, pero eso se va a ver en análisis de sistemas dinámicos. Creo que, no sé si usted lo tiene en el próximo año o
o el subsiguiente, no estoy muy seguro con la malla nueva. El próximo año, pero el segundo semestre. Vale, bueno, José Miguel. Entonces, primero que todo, vamos a ver que esta ecuación es algo que representa o sea, que representa que está diciendo lo mismo que lo que vemos aquí, lo cual es un modelo de un fenómeno que se da en la realidad. Para que les empiece a hacer sentido, vamos a hablar de estas dos cosas que están señaladas en el diagrama. Tenemos M y tenemos K. Bueno, M, ustedes saben, ¿cierto? Que es la masa. Y K, por lo que he ido hemos ido nombrando, una rigidez. Pero, ¿qué son cada una de estas dos? ¿Qué es para usted, no sé, José Miguel, qué es la masa? ¿O qué es la rigidez? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Sería un conjunto de partículas de la masa. Conjunto de partículas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Conjunto de partículas. El K podría ser el... Ay, se me olvidó. A ver, deja acordarme. Dale. Pero a ver, ¿qué más ahí? Abra su micrófono, escriban en el chat, chiquillos, chiquillas. ¿Qué más se le viene a la mente con la masa? ¿Con eso es suficiente? La K podría ser la capacidad de deformación. Ya vamos a anotar eso. Muy bien, muy bien. Capacidad de deformación. Formación. ¿Qué más? ¿Qué más? Felipe tiene abierto el micrófono, ¿algo quiere decir, o no? Cantidad de materia. Eso. También muy bien, Felipe. Ajá. Cantidad de materia en la masa, ¿cierto? Bien. ¿Qué pasa, Cristóbal? Felipe, están callados. ¿Qué se les pasa por la mente? La masa puede ser como una cuantificación del espacio. Rodrigo, cuantificación del espacio. Vamos, ¿por qué sería, tú crees, una cuantificación? A mí me suena extraño, a ver, lo voy a anotar. No sé, se me viene como la cantidad de espacio que ocupa el cierto elemento. Ejemplo, porque lo piensa si alguien que tiene más masa que tú ocupa más espacio que tú, ¿cierto? Claro, sí. O sea, no Una estoy cosa seguro. así. Fue lo primero que se me ocurrió. Mira, para no meternos en detalle en estudiar, en hablar de eso y de los sistemas, porque estaríamos en una clase entera y se mezcla con termo, solo contarte que esta cuantificación del espacio es mucho mejor definida con otra letrita. ¿Te acuerdas de esa letrita? Ah, sí. Sí, sí, sí. El volumen, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, eso que tú ves de los cuerpos está relacionado a algo así porque la masa hay una relación de masa y volumen que es la densidad, ¿sí? Entonces, de hecho en física igual se ocupa mucho a veces la masa, la relación de masa-volumen, la densidad cuando se estudian sistemas de partículas que componen un cuerpo rígido. Pero ahora dejémoslo como masa, ¿ya? Bueno, mira. Estos físicos estudiosos que Felipe le ha ido contando de la historia, él sabe más de la historia, yo en realidad solo sé que lo estudiaron en algún momento, identificaron que un cuerpo que tenía más masa que otro, o sea, mientras mayor fuera la masa de un cuerpo, entonces este cuerpo tenía una tendencia aún mayor de seguir en el estado de movimiento en el que se encuentra en un instante. ¿Qué quiero decir? Lo voy a anotar primero. Tenía una tendencia a permanecer en el estado de movimiento. Que por ejemplo, el clásico caso, decimos tenemos un camión y tenemos un auto. Tenemos un camión
Y tenemos un autito chiquitito ahí. Tirín. Y los dos se mueven con ciertas características, en tal dirección, ¿sí? Con tal velocidad, qué sé yo. Pero si los dos tienen las mismas características del movimiento, por ejemplo, una velocidad en esa dirección, una velocidad de 100 km por hora, ya, v, cualquier interacción externa sobre esos cuerpos no va a generar los mismos cambios en el movimiento. Por ejemplo, si viene aquí un auto un poquito más rápido, un camión, qué sé yo, cualquier cosa, y choca a este camión. Y el mismo caso, la misma interacción, el mismo carrito choca al auto, el cambio en el movimiento del auto, ese cambio, el estado siguiente, no es lo mismo que el estado siguiente del camión. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que le pasaría al auto si llega un carrito atrás a la misma, a 120 km por hora y le pega por atrás? ¿Qué le pasa al auto y qué le pasa al camión? ¿Qué se imaginan ustedes? Que el autito va a sentir una perturbación mayor que el camión. Muy bien, José Miguel. O sea, la interacción es la misma, ¿cierto? Con el carrito morado. Sin embargo, el auto parece, así entre comillas, sentir una perturbación mayor, va a tener un cambio en el movimiento mayor. ¿Por qué? Porque aquí está donde podemos conjugar esta definición de masa, porque al tener menos masa que el camión, su tendencia a permanecer en el estado de movimiento es menor que la del camión. ¿Sí? Como tiene menor tendencia a permanecer en ese estado de movimiento, es más fácil cambiar su movimiento. El camión tiene más masa, tiene una mayor tendencia a permanecer en ese estado de movimiento. Y eso sucede a todo nivel. Eso es lo que se conoce, es la palabra que traduce todo eso que acabo de escribir como inercia. ¿Sí? La masa es una medida de la inercia de un cuerpo, una medida de la tendencia a permanecer en el estado de movimiento. Ya. Eso por un lado. ¿Qué tenemos entonces? Ahora nos falta con la rigidez. La rigidez dice capacidad de formación, dijo una de ustedes. La rigidez se define, si uno ve una definición de la forma lineal de la rigidez, se define como un cociente, que es una relación. Cuando hacemos división en física es porque estamos relacionando dos magnitudes físicas, pero está definida como una relación entre una fuerza dividido una deformación. Y a esta deformación le voy a poner un delta, que se entienda como una deformación cualquiera. Fuerza dividido deformación. En el fondo está cuantificando para una cierta interacción, que es la fuerza, ¿sí? Para una cierta interacción, puse inercia en aquel. Para una cierta interacción sobre un cuerpo o un sistema, una partícula, una masa. Cuando yo hago una interacción, lo represento con una fuerza. Entonces, la rigidez viene a representar para esa interacción que yo ejerzo sobre un cuerpo, cuánto es lo que se deforma ese cuerpo. ¿Sí? Interacción, y bueno, aquí vuelvo a repetir deformación. En realidad no tiene otra palabra acá que se me ocurre. Entonces, todo cuerpo que ustedes tengan a su vista, miren, vean un cuerpo que tengan al frente, su mismo celular incluso, pero busquen otro, el cubrecama, lo que se les ocurra, ustedes pueden interactuar con ese cuerpo y cuando interactúan con ellos, por ejemplo, lo tocan, su propia mano, esa mano se deforma. La relación entre la magnitud de la fuerza que ustedes le hacen, en este caso a mi mano, por ejemplo, y lo que se deforma sería la rigidez de mi mano. ¿Sí? Porque acuérdense, llevo el diagrama cuerpo libre, tengo la mano y hago una fuerza sobre la mano, estoy analizando la mano es mi sistema. Entonces, la fuerza que resiste mi mano, dividido lo que se deforma, es la rigidez. Entonces, yo teniendo la rigidez de la mano, yo para cualquier desplazamiento de mi mano, o sea, deformación de mi mano, yo podría decir qué fuerza se debe ejercer sobre la mano. O en otro, o al revés, si yo
tengo deformada mi mano tantos milímetros, yo puedo saber con la rigidez qué fuerza ejerce mi mano sobre los otros cuerpos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, ¿cierto?, la fuerza, y a este puntito que originalmente puede estar aquí, se puede deformar ahí. Y ese sería mi delta. Entonces, K va a ser F partido delta. Teniendo, como les dije entonces, un delta, yo puedo encontrar la fuerza multiplicando K por ese delta. ¿Sí? Y esa sería la fuerza que debo hacer sobre mi mano o la que mi mano hace sobre el cuerpo que le está ejerciendo eso. ¿Ya? ¿Tienen algún ejemplo que haya visto ahí en la casa con el que pueda aplicarlo y contarnos? ¿Lo ven? Más allá de un resorte. Con un libro se puede ver también. ¿Un libro? ¿Cómo sería eso, José Miguel? Se toma el libro y se le hace una fuerza en el centro y se va a ver que se va a hacer como una... Se va a curvar un poquito. Ya. Y muy bien, ¿y eso, la rigidez qué sería ahí entonces? Eh, ¿Sería la rigidez de tu mano, la rigidez del libro? ¿Qué estás analizando ahí? a la rigidez del libro. Del libro, ¿sí? Y la relación, ¿cierto? Fuerza-deformación. Bien, gracias, José Miguel. Quiero que tengan presente ahí porque la vida igual es más compleja de lo que analizamos aquí. Un libro o cualquier cuerpo, en realidad yo podría deformarlo en muchos puntos, ¿cierto? Tú dijiste en el punto al medio, pero podría ser un extremo, de lado. Entonces, la rigidez va a describir esta relación de fuerza-deformación, pero un libro puede tener muchas coeficientes de rigidez. Depende de qué deformación yo estoy analizando. ¿Ya? En análisis de sistemas dinámicos se van a ver que van a poder analizar que un cuerpo va a tener n grados de libertad y n modos de vibrar, n modos de deformarse. Por ahora nos vamos a quedar con uno o un par nomás. Bueno, miren. Pregunto, Dale, dale. si yo agarro una plasticina y le entierro el dedo, va a ser una fuerza, ¿cierto? ¿Me estás preguntando a mí, al resto? Sí, a ti. Yo soy alumno hoy día. Ya, o sea, si tú aprietas una plasticina, va a ser una fuerza. ¿A quién está haciendo una fuerza? ¿Qué me estáis preguntando? Yo, yo le entierro el dedo a la plasticina y por algún desplazamiento, delta. Y el K sería la fuerza que usé por el delta. Es que en ese caso está en una... te pasaste a un caso no lineal donde la plasticina queda deformada. Así que la realidad, chiquillos, chiquillas, es que estamos analizando cuerpos que en este caso siguen una manera, una descripción lineal, y esta descripción lineal es que la deformación es proporcional a la fuerza, como se ve en la ecuación de aquí. ¿Sí? Pero en el caso que dices tú, Felipe, y no sé si voy a estar respondiendo a la pregunta, si yo tengo una plasticina le hago una fuerza, y queda deforme, ¿sí? Lo que está pasando acá es que la rigidez de este cuerpo no se puede describir de esa manera, así directamente, porque no hay una rigidez que se mantenga constante. En realidad, la fuerza, en este caso, no va a ser un K por delta, sino que esa fuerza va a ser una función que va a depender, por ejemplo, esto es una función que va a depender del mismo delta de la deformación, pero del delta al cuadrado, o de delta, o de raíz de delta, etc. Es una función no lineal que no nos va a permitir hablar de simplemente un coeficiente, como en este caso. Esto se puede ver claramente. Yo puedo encontrar una relación de cuando hablamos de este tipo de rigidez, que es un caso, o sea, tipo de fuerza no lineal, con un caso que estamos analizando acá, que es lineal? En un material se puede ver
en lineal es como en los materiales que llamamos elásticos, ¿sí? Que no quedan deformados permanentemente, y los casos no lineales los podemos ver fácilmente en los casos que llamamos plásticos, ¿sí? Que cuando los estiramos quedan deformados. Eso a grandes rasgos, sí. Sí. Ya, es que eso, quería hacer como la aclaración de que en verdad no es cualquier fuerza con cualquier desplazamiento, es en cuerpos que se devuelven en el fondo, que vuelven a su estado original. La plasticina, en verdad la fuerza que uno le hace o la resistencia que hace la plasticina es posiblemente una fuerza viscosa y va a depender de, en verdad, puede ser un delta punto, ¿no? Es Claro. como apretar un amortiguador simplemente. Y en ese caso la fuerza no es elástica, pues se deformó, la plasticina no devuelve, no sirve para rigidez. Eso quería Mira, aclarar. tenemos un estudiante súper aplicado. Estoy hablando de José Miguel, Felipe, que igual es muy aplicado. Ya, Bueno. chao. Gracias, todo súper bueno eso para hacerlo más real, pues, porque estamos siempre idealizando todo y vemos que igual nuestros modelos en física, en ingeniería, permiten ver cosas más reales. Bueno, entonces quiero volver al modelo de acá arriba. Este modelo, masa-resorte, está entonces identificando, fíjense, un cuerpo o una partícula, veámoslo como una sola partícula, que tiene una tendencia a permanecer en el estado de movimiento, y un resorte que está representando que hay por así decir, una oposición a la deformación, ¿sí? Hay una fuerza que ejerce algo sobre esta masa, que en este caso está representado por un resorte, una fuerza que se ejerce contra el movimiento, ¿sí? Contra la deformación de esta masa, y cuyo valor va a ser esta constante K por el desplazamiento o deformación de esta masa. ¿Ya? O en realidad ahora, como es un punto, este punto no se va a deformar, sino que se va a desplazar, ¿sí? Entonces quería mostrarle esta diapo. Cuando, si se fijan, bueno, miremos acá, tiene dos resortes, pero la idea se puede entender. Miren la flechita azul. La flechita azul está representando desde el equilibrio, aquí no está marcado, miren, hay un equilibrio como lo hice en la práctica pasada. Desde ese equilibrio estoy midiendo con X el lugar, la posición donde está la cajita, que veamos, pensémosla como una partícula. Ya, en rosado está la velocidad, pero no le pongamos atención ahora a la velocidad. Simplemente solo que sepan que la velocidad está indicando cómo se mueve ese cuerpo. Pero sí quiero que le pongan atención a la verde, que dice la fuerza en el resorte. Esta fuerza en el resorte, y todavía no miremos las ecuaciones de aquí arriba, esta fuerza en el resorte, si se fijan, siempre se opone al desplazamiento de la cajita. Siempre está en contra de la flechita azul. En este caso, ya es análogo, voy a hacerlo con un resorte como lo estaba haciendo antes. ¿Ya? En este GIF podrían olvidar un resorte. Cuando yo desplazo, lo voy a hacer igual que la práctica pasada, después le voy a mostrar que no es necesario medirlo siempre desde acá, ¿ya? Pero cuando yo desplazo esta caja desde el equilibrio una distancia X y la dejo, no lo voy a hacer aquí, y quedo aquí, esta cajita, aquí estaba originalmente, ¿sí? Lo que le pasa al resorte aquí es que es estirado, ¿sí? Es lo mismo que yo haría, por ejemplo, si en el mismo caso de mi mano, yo estirara mi mano, agarrara como con una pinza la piel de mi mano y la estirara, esa piel se va a oponer al movimiento. Entonces, cuando yo escribo el diagrama de cuerpo libre de esta masita M, yo quiero representar la interacción de todos los elementos que hay que interactúan, valga la redundancia, con la cajita M, y voy a representar esa interacción con una fuerza. Entonces, ¿cuánto vale esa fuerza? Yo sé, como le acabo de decir, que la fuerza se va a oponer a ese desplazamiento.
Y esa posición, ¿cómo la calculo? Como les dije, pero no lo escribí con X en la diapositiva pasada, como K por X. ¿Por qué? Porque les recuerdo que K es la relación entre la fuerza que yo ejerzo y la deformación, que en este caso es el desplazamiento, X. K por X. Pero tal cual como lo mencioné en la práctica pasada, yo en otras asignaturas seguramente estaban acostumbradas a hablar del largo natural, que era el largo de un resorte sin deformar. Y le voy a poner, por ejemplo, ese largo natural L0. Con ese largo natural L0 yo perfectamente podría haber representado, no he terminado el DCL ahí, pero estoy analizando solo las fuercitas. Yo perfectamente podría haber dicho, bueno, la fuerza aquí va a valer la rigidez, y es la rigidez por la deformación, y la deformación podría ser, en vez de medir X desde acá, yo lo podría medir desde, lo voy a poner en otro color para que se entienda. Lo podría medir desde acá, por ejemplo. Qué sé yo, le voy a poner X mayúscula. Entonces, aquí, ¿cuánto sería la deformación? Podría ser X, todo el largo del resorte, pero lo que se deformó sería todo el largo menos su largo natural, que es su largo sin deformar. Entonces, desde ya quiero que vean que esta definición de la fuerza es análoga en ambos casos porque siempre está representada la deformación, la cual va a depender de cómo yo esté definiendo el movimiento de la cajita, ya sea X minúscula desde el equilibrio, X desde aquí, desde la pared, etc. Tengo todas las formas posibles. Ya. El DCL, como les dije, no está terminado porque me faltaría el peso, la normal, ya, pero me voy a quedar con este movimiento el que me está importando. Fíjense, mira, voy a volver a anotarlo, voy a llegar a estas ecuaciones, pero fíjense, lo voy a escribir de nuevo el DCL aquí porque no me va a quedar espacio. Ahí. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Y con la segunda ley de Newton yo quiero que profundicemos y podamos entender esta relación entre rigidez y masa e inercia. La segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de las fuerzas, en este caso en X, no tengo otra fuerza más, no hay otra interacción en X, dice que va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces en el fondo está diciendo la masa por la aceleración en X. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que siempre el resorte está generando una fuerza, imprimiendo una fuerza, por así decir, sobre la cajita. Esa fuerza va a provocar que este cuerpo esté acelerando. ¿Sí? Pero otra manera de verlo es que este m por ax es hablar sobre la tendencia del cuerpo a permanecer en su estado de movimiento. Si yo tengo más masa aquí, esa aceleración para una misma fuerza va a ser más chica. Si yo tengo menos masa para una misma fuerza, esa aceleración va a ser más grande. Lo importante acá de la aceleración es que la aceleración lo que representa, por lo que hemos estudiado, un cambio en la velocidad. Por lo tanto, si yo más masa tengo, voy a tener menos aceleración. Mayor masa, voy a tener una menor aceleración, lo que implica que el cuerpo va a querer, como dijimos en un principio, va a tener esta tendencia de pasar de largo, ¿ven? El resorte lo tira hacia un lado y no llega al equilibrio, se pasa de largo. ¿Por qué? Por el efecto de querer permanecer en su estado de movimiento. Cuando se está moviendo hacia la derecha, el resorte tira hacia la izquierda, ¿cierto? Se empieza a mover hacia la izquierda, el resorte tira hacia la derecha. Cuando quiere moverse la cajita hacia la derecha, la aceleración, vamos a ver que a partir de esta sumatoria, la aceleración es contraria al desplazamiento, fíjense, entonces cuando se va moviendo hacia la derecha, volvamos, la aceleración va hacia la izquierda, o sea, va disminuyendo la velocidad, fíjense la flechita rosa, va disminuyendo su velocidad porque cuando va hacia la derecha, la aceleración va hacia la izquierda. Pero después, esa misma aceleración que va hacia la izquierda va a aumentar la velocidad hacia la izquierda. Fíjense, cero la velocidad, crece y la cajita pasa de largo. Y luego pasa lo mismo en sentido inverso.
La cajita va hacia la izquierda, la aceleración va hacia la derecha. En primera instancia va a reducir la velocidad y luego la va a aumentar y va a hacer que pase de largo. ¿Sí? ¿Están siguiendo? ¿Algún comentario? ¿Comentario, pregunta? ¿Van entendiendo de cómo se da esa oscilación? Miren, mientras alguien ahí se decide si me dicen algo, si yo hago la sumatoria de fuerzas, entonces en X, que es igual, la voy a hacer positiva hacia allá, igual a la masa por la aceleración en X, entonces esa aceleración en X, o sea, esa fuerza, sumatoria de fuerza, la única fuerza en X sería la del resorte, negativa. Y aquí se puede ver que esa aceleración, bueno, la aceleración la podemos representar con x dos puntos o como está aquí arriba, el que voy a encerrar en azul, d cuadrado x partido de t cuadrado. Esa es la segunda derivada de x, o sea, la aceleración. Y podemos ver aquí que esa aceleración, si yo la despejo, siempre va a ser, miren, lo voy a reordenar acá, mira. K por m, K partido m sería una constante multiplicado por menos x. O sea, esta ecuación del movimiento me está diciendo, esta ecuación del movimiento, esto que reordenado está aquí así más bonito, esa ecuación del movimiento me está diciendo que siempre la aceleración tiene el signo contrario al desplazamiento, que es lo que les acabo de hablar aquí mismo. ¿Ven? Y esa relación depende de la rigidez y depende de la masa. Mayor masa, menor aceleración. Menor masa, mayor aceleración. ¿Sí? ¿Preguntas? Felipe, ¿algún comentario? Benjamín, PR, Brasil. Futsales Verde, Benjamín. Digo, Nada por aquí. no. Nada por aquí. O Benjamín, dijiste que no, ¿cierto? digo, no, que lo que hay, digo que es simple, que hay que entender que se opone el movimiento del resorte o no, o lo entendí mal. O sea, para ser más específico, con el movimiento podríamos confundirnos con la velocidad. Entonces, mejor decir que se opone al desplazamiento o a la deformación. ¿Sí? Ahí sí, Con Benjamín. la aceleración, dijo, ¿o no? No, mira, el resorte, la fuerza del resorte sobre la cajita, sobre la partícula, se opone al desplazamiento de la cajita. Y la aceleración también se opone al desplazamiento de la cajita. En el fondo, la aceleración igual tiene la misma dirección del resorte, de la fuerza del resorte. Porque, según Newton, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si la única fuerza es la del resorte, la aceleración va en ese mismo sentido, en esa misma dirección y sentido. ¿Cachai? Ah, ya. Bueno, miren, esto es fundamental porque les decía yo que es tan importante, porque esta ecuación está representando una tendencia de los cuerpos, o sea, de todo una tendencia que tiene toda que tiene la materia en general, de permanecer en sus estados de movimiento, como nos indica la masa, y también de tener una excitación, una solicitud externa que es variable. En este caso tenemos una rigidez por un X, que es una excitación del resorte sobre la masa y que está variando porque depende de X, ¿no es cierto? Es K por X, depende del desplazamiento. En todo fenómeno de la naturaleza tenemos una tendencia de los cuerpos a permanecer en su estado de movimiento y tenemos excitaciones externas que varían, ¿ya? Que no son constantes. ¿Y eso qué es lo que va a generar? Como podemos ver aquí, genera una oscilación, ¿sí? En análisis de sistemas dinámicos vamos a ver que esta ecuación es una ecuación diferencial. Esas ecuaciones diferenciales podemos resolverlas. Podemos encontrar cuánto vale x en el tiempo, obteniendo, por ejemplo, acá una función sinusoidal, como la forma que está acá. Eso no lo vamos a hacer en este curso, pero quiero que desde ya
que cuando resolvamos esto tengan presente que estas ecuaciones, esto están representando, movimiento oscilatorio. ¿Ya? Esa sería la primera parte que quería presentarles, antes de ver ya cosas en el papel, ejercicios. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Amanda de cabeza. No, profe, todo claro. Excelente. Una pregunta. La Dale. interacción entre los planetas, o sea, por ejemplo, Sol, Tierra, ¿se podría tomar como si hay un resorte al medio? ¿O análogo a eso? Mira, podrías tomarlo no directamente como un resorte porque pasa lo del caso no lineal. Porque, mira, lo voy a dibujar aquí. Ya, imagínate que es el Sol y la Tierra. Según la teoría, la ley de gravitación universal, no nos vamos a meter con Einstein y eso, ¿cierto? Esa fuerza es igual a una constante por la masa del Sol, por la masa de la Tierra, dividido en la distancia que los separa al cuadrado. Esa distancia. Por lo tanto, si bien la distancia está cambiando, fíjate, mira la relación que hay entre fuerza y distancia, que sería una relación que tú podrías describir con eso. Si tú haces una relación entre fuerza y distancia, no tienes una forma similar. Te quedas con una ecuación de este estilo. Y no hay una constante, no hay una... Aquí voy con esto no es que sea una relación que se ocupe en física, pero no hay una relación, una constante entre la interacción entre estos dos elementos y la distancia que los separa. O qué sé yo, en vez de la distancia que los separa, podrías ponerle una letra, dividir por estas oscilaciones. Qué tanto se aleja, qué tanto se acerca la Tierra al Sol. Y va a quedar algo similar, ¿ya? No va a quedar una constante. Cuando pasan este tipo de cosas es que te das cuenta que en realidad la fuerza es una función, como describí antes, es una función de factores. En este caso va a quedar, puede ser RLO1, RLO2, RLO3, etc. Es una función no lineal, ¿ya? Vale, ahí me queda más claro. Gracias. Sí, que en cualquier caso que tú sepas, ya, por ejemplo, en este caso tú dices, ya, si la Tierra se aleja un 1% del Sol, de la distancia que tienen, ¿aumenta la fuerza en un 1%? Ese es un caso lineal, y en ese caso se podría analogar al resorte que estamos viendo. Ese es un caso lineal. La fuerza crece lo mismo que la deformación, la misma proporción. Como veían en el colegio, F y X son directamente proporcionales. Crece uno, crece el otro, proporcionalmente. Ya. Chao con esto. Hoy no lo he guardado, mejor lo voy a dejar ahí. Vamos al OneNote. Ya, me hicieron preguntas del ejercicio 3, pero primero vamos a ver algo más general. Ya, chiquillos, chiquillas, miren. Vamos a ver. Esto se puede aplicar para cualquier tipo de ejercicio, cualquier sistema que yo sepa que va a oscilar debido a que va a haber una fuerza restauradora, una fuerza que va a oponerse al movimiento. Entonces, si yo les pongo este caso, el caso de un péndulo, ¿usted cumple esas condiciones? Si pongo un péndulo, una masita ahí abajo. ¿Ustedes dirían que cumple las condiciones de presentarse una fuerza restauradora, o sea, que se opone al movimiento? Por lo tanto, que lo haría oscilar al péndulo. ¿Existe eso o no? La gravedad igual se puede considerar como una fuerza restauradora. Muy bien, José Miguel. Exacto. Exacto, esa es la idea. Entonces, yo puedo representar esto y voy a quedar con una ecuación del movimiento similar. Una masa equivalente, algo parecido a la masa, o quizás es la misma masa, una rigidez equivalente, y un X que quizás no es un X, puede ser cualquier otra cosa, puede ser. Y eso es lo que quiero ver ahora. No siempre esto va a ser un desplazamiento lineal, ¿sí?
puede ser cualquier coordenada que me permita describir un movimiento, un desplazamiento lineal, en una dirección A, en una dirección B, puede ser un desplazamiento angular, etc. Eso quiero que quede claro con este caso del péndulo. Para este caso voy a tomar un péndulo que está en una cuerda de largo L y una masa m en su extremo. Entonces, para poder plantear la ecuación del movimiento, yo les contaba en la práctica sincrónica que necesitamos darle un desplazamiento inicial, necesitamos mover, perdón, de su posición de equilibrio a este sistema. ¿Por qué? Porque cuando movemos a este sistema de su posición de equilibrio, por ejemplo, lo muevo así, miren. Cuando yo paso a hacer el diagrama cuerpo libre, en este caso, yo puedo analizar entonces el caso general de cómo las fuerzas, las interacciones externas sobre esa masa van a provocar esta restauración, esta posición al movimiento, y a partir de esa sumatoria de fuerzas igual a m por a, la segunda ley de Newton, yo puedo entonces llegar a la ecuación del movimiento, que es como esa, que me representa el caso general, que me representa no solo cuando el péndulo estaba ahí, va a estar ahí, sino me representa cuando el péndulo está acá, cuando está acá, cuando está acá, cuando está acá, me va a representar todo. Entonces, para yo asegurarme de eso, yo la tengo que sacar del equilibrio, la saco del equilibrio y de alguna manera mido una coordenada, la coordenada que me describe eso. Y esa coordenada, como no es fija, por ejemplo, si yo le pongo una coordenada que va a medir qué tan a la derecha está, ¿ya? De este punto, yo quiero decir qué tan a la derecha está, y le pongo este x, ese x no es 10, no es 5, no es un valor constante, es un valor que va a ser una variable, una incógnita, ¿ya? Entonces, esas variables, esas coordenadas que me van a definir el movimiento de una manera general, son las que conocemos como los grados de libertad, ¿sí? Yo para cualquier sistema puedo elegir todos los grados de libertad que se me ocurran. Por ejemplo, para este caso yo puedo decir, ¿qué necesito aquí para definir el movimiento total de esta partícula? Bueno, si se está moviendo en el plano, yo podría decir qué tan a la derecha está o a la izquierda, que lo voy a ver con X, y puedo ver qué tan arriba o abajo está y lo puedo ver con la letra Y. ¿Sí? Esa sería una forma. ¿Ustedes creen que le faltaría algo, alguna coordenada más para saber exactamente en cada instante dónde está esa partícula? ¿Esa masita? ¿Me faltaría algo más además de X e Y ahí? La aceleración, no. No. Gracias, Benjamín. Mira, la aceleración tiene relación con la coordenada que yo ocupo para describir el movimiento, ¿ya? Porque matemáticamente, si lo pensamos matemáticamente, por ejemplo, si tú tienes una cajita que está a una distancia x y tú sabes que ese x es variable, por ejemplo, si la cajita está acá, ahora x vale esto, tú puedes decir, ah, ya, pues, x es una función del tiempo, ¿cierto? En otras palabras, x depende de t. Y tú conoces, ¿cierto? Que yo, ¿qué puedo hacer cuando tengo una función en el tiempo y yo quiero saber cuánto vale la derivada de esto? Yo obtengo, ¿cuál es la derivada de la posición en el tiempo? La Benjamín. velocidad. La velocidad. La velocidad, ¿cierto? Entonces, fíjate que si yo sé que x es variable, entonces yo puedo incluso derivarlo dos veces y obtener la aceleración. ¿Cachai? Entonces, yo tengo este es variable y este es variable. Me definen completamente, parece, según lo que yo estoy diciendo, la posición de esta masita. Ahora yo me pregunto, ¿necesitaré algo que me hable de la aceleración o me basta con x e y, según lo que les acabo de decir? Benjamín. Estoy pensando. A ver. Digo, se supone que entonces ya la velocidad es derivada de la posición y aceleración derivada del movimiento. Derivada de la velocidad.
Eso, de la velocidad. Entonces solamente falta... Entonces no debería hacer falta nada más. Exacto. Muy bien, Benjamín. Me Gracias. gustaron ahí tus pasos. Exacto, nos falta nada más, porque con X e Y, que son variables en el tiempo, voy a poder, si yo los derivo, obtendría entonces la aceleración del cuerpo. Para que sea, mira, más claro, voy a hacer otro dibujito aquí. Imagínense que esta cajita está acá, en otro instante de tiempo. Bueno, estos son variables, pues entonces el X ahora vale eso. Va hacia el otro lado y es un poquito más chica. Y aquí esta va hacia abajo, sigue yendo hacia abajo, pero puede ser un poquito más grande, qué sé yo. ¿Ven? Si yo entonces cuantifico esa variación en el tiempo, yo puedo llegar a la aceleración, ¿cierto? Esa es les recuerdo que por definición cuando tenemos esos dos puntitos es la segunda derivada. Ya. Pero vuelvo, aparte de la aceleración, ¿me faltará una coordenada más o con X e Y basta? Piensen en la partícula, piensen que la partícula, olvídense del cordelito, si la partícula estuviera aquí, aquí y aquí, ¿me bastaría definir su posición con X e Y o me faltaría algo más? ¿El tiempo entre cada posición? El tiempo, muy bien, el tiempo, el tiempo va a ser importante, pero el tiempo está incluido en el fondo en la aceleración del cuerpo. Cuando yo hago la segunda ley de Newton y hablo de aceleración, estoy hablando de que hay un cambio en el tiempo, ¿sí? Entonces la aceleración ya lo incluye, ¿sí? No me faltaría agregar una coordenada más. Gracias, Benja. Quiero que lo vean claro, si falta alguna coordenada para definir la posición, me falta alguna letra para definir la posición o con esas me basta. Si ustedes miran un plano y miran a una persona y esa persona camina en el patio de un colegio, qué sé yo, y esa persona se mueve para cualquier lado, ¿ustedes les basta con una coordenada X y una coordenada Y para poder decir en qué punto está parada esa persona en el patio con respecto a ustedes? Tantos metros hacia adelante y tantos metros hacia el lado, o necesitarían una tercera, una cuarta coordenada. Sería suficiente con esas dos nomás. Incluso se podría simplificar más usando un teta, igual, y usar los cosenos directores o lo que sea. Eso. Excelente, José Miguel, excelente, muy bien. No se necesita más, solo con dos coordenadas en el plano yo puedo definir la posición de cualquier partícula. Y como dice José Miguel, yo incluso podría hacerla aún más simple, identificando, y lo voy a escribir aquí abajo, identificando incluso no necesariamente X e Y, sino un ángulo teta, con el cual describir el mismo X e Y, por ejemplo, un teta desde acá, desde la posición de equilibrio. ¿Cierto? Con esa bastaría, ¿cierto? Yo podría saber la posición de la partícula en este sistema siempre. Pero quiero que vean que para cualquiera de esos dos casos, voy a resolver estos dos casos. Para cualquiera de estos dos casos, yo puedo definir las ecuaciones del movimiento. ¿Sí? De la misma manera que estaba haciendo en la práctica. Miren. Vamos a correr esto para acá al lado. Para este caso, este sería mi caso general. Miren, para este caso, yo entonces tengo que hacer el diagrama cuerpo libre de la masa M. Si yo hago el diagrama cuerpo libre de la masita, tengo dos cuerpos que interactúan con la masita. Vamos a tener la cuerda, y la cuerda ejerce, ¿cierto?, esta tensión sobre la masa, y tenemos el planeta Tierra, que representamos su interacción con la fuerza peso. Bien, ¿alguien va a decir algo? ¿José Miguel? Ay, no se prendió el micro solo. No te preocupes. Hoy había olvidado el break. Ya, voy a terminar esto y doy un breakcito. Ya, eso tengamos presente y nos importan los ejes. Tenemos X e Y, ¿cierto? Y yo acostumbro a la segunda ley de Newton, como les mostré en la práctica,
No es necesario que en un DCL, pero hacer un diagrama acá de aceleraciones. Diagrama de aceleraciones. Entonces, aquí está, Benja, la clave de cuando yo tengo las coordenadas, cuando son coordenadas lineales, yo simplemente este diagrama de aceleraciones, en realidad, más que de aceleraciones, es de fuerzas de inercia. ¿Ya? Porque no es A, simplemente no vamos a poner la aceleración, o X 2 puntos, o Y 2 puntos, sino que vamos a multiplicarlas por la masa. Y esas se le conocen como fuerzas de inercia. Entonces vamos a tener, en el sentido que movimos esta masita X, vamos a tener la aceleración por la masa en X. Y lo mismo para Y. Entonces, la suma, dice, ves que es un caso general. La tensión no tiene un valor fijo. MG sí, pero la tensión no. Entonces, el caso general que acabamos de representar sacando nuestro cuerpo desde el equilibrio, la sacamos. ¿Ven? Lo medimos acá, no lo escribí, pero importante igual ponerlo. Lo estamos viendo todo desde el equilibrio. Va a generar una fuerza T en caso general y eso, la suma de esas fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración en ambas coordenadas y que van a variar en el tiempo. Entonces yo a partir de esto voy a llegar a ecuaciones como estas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Simplemente voy a hacer la sumatoria en cada uno. Siempre aquí aconsejo hacer una sumatoria de fuerzas en cada una de las coordenadas. Y si que hay giro, si que yo puedo hacer momento con o sea, si que hay una rotación, yo puedo hacer un momento. En este caso hay rotación, pero no definí ninguna coordenada de rotación. En el caso acá abajo sí, voy a poder ocupar la sumatoria de momentos y vamos a ver que incluso se simplifica mucho. Para este caso, si yo hago la sumatoria de fuerza en X, miren, si yo hago la sumatoria en el mismo sentido positivo que elegí acá arriba, entonces eso me va a dar, fíjense, positivo, la aceleración es positiva hacia la derecha. La fuerza de inercia queda positiva. Yo también podría haber hecho esto, haber considerado positivo hacia allá. En ese caso, como la aceleración es positiva hacia la derecha, en este caso general, que yo no sé cuánto vale, me quedaría invertida. ¿Ya? Yo aconsejo seguir esta forma. Con esta omitimos, bajamos las posibilidades de error. ¿Cuánto vale? Mira, tenemos una cosa importante. Bueno, este vale L. ¿Qué tenemos aquí? Que vamos a tener dos componentes de la tensión. Una componente vertical y una componente horizontal. Como tenemos un triángulo aquí, fíjense, un triángulo del lado X, de otro lado Y y de hipotenusa L, podemos decir con la geometría que este lado, que voy a pintar en morado mejor, ese lado va a tener que ser T por la proporción, por el teorema de Tales, ¿se acuerdan? El teorema de Tales, si yo pongo un triangulito acá, no sé, más grande, que yo sé que vale X, Y y L, entonces yo sé que esto tiene que ser T por X dividido L. ¿Sí? O lo otro es hacer la trigonometría, poner un ángulo, decir que es T seno de teta y seno de teta es X partido L, ¿ya? Es lo mismo. ¿Sí? Y este de acá sería T y partido L. Solamente no trabajo con teta para poder no cambiar las coordenadas, pues seguir trabajando con X e Y. ¿Ya? Si alguien no cachó de dónde salió esa cuestión, le insto, hagan el ángulo teta acá, pues, van a ver que este es seno de teta y seno de teta es X partido L, coseno de teta y partido L. De esa manera, entonces, yo resolviendo esta sumatoria de fuerzas, fíjense, positiva hacia la derecha, tengo una tensión que va hacia la izquierda, negativa, T por X partido L, y en MG no hay nada. Entonces, esa sería una expresión, la primera expresión. El problema es que yo no he terminado acá, porque si ustedes se fijan en las ecuaciones que hicimos antes, la clásica, no me aparecía otra incógnita más que X o X 2 puntos. Algo relacionado con X, y aquí me aparece T. Entonces yo necesitaría encontrar T para poder expresar finalmente, para tener la ecuación del movimiento de X de este grado de libertad finalizado. Ya, vamos a ver qué pasa. Ahora yo puedo hacer
lo mismo pero para i. Y lo voy a hacer positivo hacia abajo y así me quedo con el más m y 2 puntos. Entonces me quedan, fíjense, positivo hacia abajo. ¿Cuál va positivo hacia abajo? mg es positiva, va hacia abajo. Y la componente de la tensión va hacia arriba, así que es negativa. Perdón. Y eso va a ser igual a m y 2 puntos. Nuevamente, ¿qué tenemos acá? Otra ecuación del movimiento referido a i 2 puntos, pero que tiene como incógnita a t. ¿Qué creen que tenemos que hacer ahí cuando me encuentro con ese caso? Hay algo en el chat, parece, ¿o no? Hay que ver. No. ¿Alguien ve qué hay que hacer ahí o no? Si tenemos incógnita, ¿qué hacemos para trabajar esas ecuaciones? Despejar y después reemplazar. Exacto, José Miguel. Exacto. Entonces, yo despejo t en alguna y le igualo al otro, simplemente. Entonces, por ejemplo, si yo despejo t aquí, t me queda igual a menos mx por L partido X. Ya, si esa es mi ecuación 1, y esta de acá le pongo ecuación 2, entonces ahora digo 1 en 2, y obtengo más mg menos t, y t es menos mx. Todo eso partido L es igual a m y 2 puntos. De esta manera, miren, se va este, y me queda mg más mx 2 puntos dividido x es igual a mi. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Voy a cerrarlo aquí en naranjo. Tengo una ecuación del movimiento que no tiene incógnitas, pero está referido a 2 grados de libertad. Cuando, como tú dijiste, José Miguel, en un principio yo podría definir con un solo grado de libertad el movimiento de esto, con teta, pero aquí tenemos 2 grados de libertad, 2 coordenadas. Entonces, cuando yo identifique que en realidad puedo trabajar con una sola coordenada independiente, como es esta, pero estoy trabajando con 2 y llega una ecuación que relaciona los dos, tengo que fijarme y mirar bien la geometría y comprender que hay una restricción entre estas dos coordenadas. Entonces tenemos que agregar una restricción. ¿Por qué? Porque hay una relación entre x e y. X e y están, si yo sé x, tengo que saber y, ¿cierto? Es una forma de verlo. X e y no son independientes, son dependientes uno del otro. Si x vale 10, yo tengo que poder calcular cuánto vale y, porque sé el largo de la cuerda. No podría ser otra cosa. Si y no estuviera determinado por x o viceversa, el largo de la cuerda estaría cambiando, por ejemplo. Entonces, esas restricciones siempre son restricciones, generalmente son restricciones geométricas. ¿Ya? Que en este caso, esa restricción geométrica, ¿a alguien se le ocurre? ¿Cuál es la restricción geométrica? ¿Cuál es la relación entre x e y que siempre se mantiene? Hay un triángulo ahí. Bueno, les voy a ayudar. El cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, vamos a tener ecuaciones del movimiento, una ecuación del movimiento con una restricción. ¿Ven? Eso sucede, yo podría establecer entonces todos los grados de libertad que quiera. El problema que para un sistema que puede ser definido con un solo grado de libertad, que en realidad cuando lo defino con más de un grado de libertad veo que entre ellas no son independientes, sino que son dependientes, entonces yo podría generar n ecuaciones n ecuaciones del movimiento, pero con restricciones que relacionan los 2 grados de libertad, o los 3, o los 4, o los 5, los que yo elija. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, tengo que mirar el sistema y poder darme cuenta que este sistema puede ser descrito solamente con una coordenada, ¿sí?
como es teta, ¿sí? Como es el giro. Insisto, si yo no veo eso en un principio, lo puedo hacer con X e Y, pero tengo que mirar y preguntarme, ¿yo puedo calcular Y si tengo X? O al revés, ¿yo puedo calcular X si tengo Y? ¿Lo ven? Nicolás Valderrama, ¿me va siguiendo? Entonces esto es como cónica en IMU. ¿Para son cónicas? Cónica, las ecuaciones de Ah, circunferencia y todo eso. las restricciones son geométricas, pues entonces si hay en este caso una circunferencia, por eso aparece x cuadrado más y cuadrado es l cuadrado, porque es la circunferencia del que genera la cuerda, pues el péndulo. Pero tranquilo, esto es netamente descriptivo porque si ustedes, cuando definen los grados de libertad en un sistema, se dan cuenta que y depende de x y x depende de y, pueden directamente trabajar con un solo grado de libertad, que hable de los dos, y que de ahora en adelante, cuando, bueno, hagan los ejercicios planteados, pueden trabajar cuando vean una rotación con una restricción, trabajen directamente con esto. ¿Por qué? Porque fíjense, mira, ahora solo trabajando con teta, tenemos exactamente el mismo diagrama de cuerpo libre. No hay diferencias. No hay ninguna diferencia, miren. Tengo dos formas de calcularlo. Mira, ahí tengo una. Y cuando trabajo con un teta, ¿se acuerdan? Tengo una dirección tangencial, que a veces la tangencial incluso se señala así. Y una dirección normal o radial. ¿Ya? Puede ser normal hacia adentro, radial hacia afuera. Me quedaron medias chuecas, pero van en la dirección... voy a dejarlo mejor dibujado. Ahí. Por lo tanto, yo puedo hacer las sumatorias en esa dirección, tangencial, y en esa dirección. Están a 90 grados. Fíjense, y eso va a ser igual a... Miren, aquí vamos a tener una aceleración que va a tener esa dirección, la masa por la aceleración, y la aceleración, ¿cuánto vale la aceleración tangencial? ¿Cuánto vale la aceleración tangencial en este caso? ¿Cuánto vale la aceleración radial? ¿Se acuerdan cuánto vale la aceleración tangencial en este caso? Si esta es la trayectoria. Velocidad angular por el radio. Esa es la velocidad, po. Estamos cerca. La aceleración sería lo mismo, pero en vez de velocidad angular. Aceleración angular, sí. Eso. Y la aceleración, si el giro es teta, ¿cuánto vale la aceleración en función de teta? Teta, 2 puntos. Eso, exacto. La aceleración angular por el radio al pivote, que es L. Y bueno, ¿y aceleración en esta dirección hay o no? ¿La masa acelera en esa dirección o está fija en esa dirección? También acelera, o si no, no subiría. Bajaría. Pero ojo, ojo, porque que suba o que no, perfectamente, esta puede hablar de eso. En el fondo, ¿la trayectoria tiene alguna componente en esa dirección o siempre está perpendicular a esa dirección? Al ser un círculo, por decirlo de una forma, tendría que tener en esa dirección una, porque iría cambiando la dirección de la velocidad tangencial. Excelente, muy bien, José Miguel. ¿Y esa aceleración va hacia dónde? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia el centro. Hacia el centro, muy bien. Buena, buena. Es la centrípeta, ¿cierto? Es la masa. ¿Cómo era esta? ¿Se acuerdan? La velocidad al cuadrado partido en R, o si no era la velocidad angular ah, por la posición o algo así. La velocidad angular al cuadrado por R. ¿Se acuerdan? Eso mismo, sí. Y omega es teta punto. Y R es L. Ahí sí, ¿ven?
Entonces fíjense que de esta manera, al tirito, yo puedo hacer la sumatoria de fuerzas en la dirección de teta y la voy a hacer en la misma dirección positiva para asegurarme quedarme con esta así. Y la única fuerza que voy a tener en esa dirección, fíjense, es la componente del peso. Sería esta. El peso se descompone en esas dos fuerzas, en esas direcciones. Siempre moviéndome en esas dos direcciones, como yo llego del principio hasta el final. Ojo acá que yo no copié, pero ese teta se puede copiar aquí. Por lo tanto, aquí también. ¿Sí? Ahí está. Ahí está la masita. Por lo tanto, tenemos que la fuerza va hacia abajito, que sería este de aquí, mg seno de teta. Y va hacia el otro lado, no va hacia ese lado, entonces negativa. mg seno de teta. Y no hay ninguna otra fuerza porque la tensión está solamente en la dirección radial. ¿Ven? Entonces, directamente, miren, está lista la ecuación del movimiento. La voy a reordenar. Más mg seno de teta. No hay otra incógnita. mg, ok, la única incógnita es teta. Entonces, quiero que vean, si hacemos la otra sumatoria en la dirección radial, lo voy a hacer positiva en la dirección. Bueno, aquí sí tengo que tener cuidado porque la aceleración va contra al que yo definí positivo. La aceleración va hacia arriba. Entonces esto queda así. Y aquí me queda la tensión negativa va a ser igual a esa aceleración centrípeta. Y, perdón, no la tensión nomás, sino que también actúa una componente del peso, que sería esta de aquí. mg coseno de teta. Y esa es positiva. Entonces, quiero que vean que esta primera ecuación ya me dice, me habla del movimiento. Me habla de cómo va cambiando el movimiento, me describe el sistema completamente, mientras que esta otra ecuación de aquí abajo, lo único que me está diciendo es cuánto va a valer la tensión. Yo puedo calcular a partir de esto cuánto vale la tensión. ¿Bien? O sea, conclusión aquí, definiendo un grado de libertad independiente, si yo me doy cuenta, yo sé que necesito encontrar una ecuación independiente del movimiento. Cuando yo elegí 2 grados de libertad, llegué a una ecuación del movimiento igual, pero que tiene las dos coordenadas que van a tener que implicar una restricción. Cuando yo vea que tenga más de uno, por ejemplo, 2 independientes, voy a tener que llegar a 2 ecuaciones del movimiento independientes. Pero en todos los casos, yo puedo escribir 100 ecuaciones del movimiento. Solo que voy a tener 100 más un número de restricciones dependiendo de cuántas coordenadas independientes hay. ¿Vale? Hoy al final no hice break. Quedan 15 minutos. No sé si mejor sigo los últimos 17 minutos, ¿cierto? O ya perdí su atención. ¿Me podrían ser sinceros, sinceras? No, lamento, me emocioné. ¿Sigo estos 17 o perdieron ya mucho la atención y damos un descanso por últimos 5 minutos? No sé, como yo llegué atrasado, creo que estoy más fresco, por así decirlo. Me abstengo de opinar. Dale. Igual estoy bien. Se podría seguir 17 minutos más. Bueno, chiquillos, tomaré sus palabras. Sigo. Otra cosa importante aquí que falta es lo que yo les escribí en la clase pasada es cuando trabajamos con vibraciones, oscilaciones de pequeños desplazamientos. Si ustedes meten los dedos a la calculadora y ven que teta es muy chiquitito, van a poder verificar si ponen teta en radianes, ¿sí? Que seno de teta
es parecido a teta. Eso lo dije en la práctica pasada. Y que el coseno de teta es cercano a 1. También podrán comprobar que si trabajamos con magnitudes pequeñas, cuando yo tenga teta al cuadrado, por ejemplo, o teta punto por teta, o teta punto al cuadrado, o teta 2 puntos al cuadrado, o teta 2 puntos por teta, o teta 2 puntos por teta punto, etc. Todas estas cosas son generalmente mucho más chicas que tanto teta, teta punto o teta 2 puntos cuando están solitas. ¿Ya? Por lo tanto, todas estas combinaciones no lineales las vamos a hacer, las vamos a despreciar. Siempre vamos a hacer eso cuando en los enunciados nos digan para pequeños desplazamientos. Por ejemplo, para este caso, esta ecuación quedaría igual a bueno, en esta ecuación yo podría dejar este igual a 1 y este igual a 0. Para pequeños desplazamientos, t sería aproximadamente igual a mg, que es lo que efectivamente sucede si el péndulo oscila con pequeños desplazamientos. ¿Ya? Es una cosa a considerar. Quiero que vean también que una ecuación del movimiento como esta, yo puedo dividirla, multiplicarla por lo que yo quiera. Por ejemplo, es muy común ver esta misma ecuación dividida por m, escrita de la siguiente manera. Así como también es muy común ver esa misma ecuación dividida por L, escrita de la siguiente manera. Son totalmente equivalentes. Representan exactamente el mismo movimiento. Listo. Entonces quiero ver otra cosita. Siempre en realidad las cosas salen mucho más largas de lo que planifico. Así que vamos a ver un ejercicio, miren. ¿Qué es lo que sucede si tenemos otro ejercicio como este? ¿Ya? Vamos a hacer una cajita. Pero aparte de la cajita, yo a esto le agrego una barra. La voy a poner así, después la vamos a sacar del equilibrio. Y con esto igual se va a entender lo de las aceleraciones de la barra que me preguntaron al principio. Esto pongámosle masa m, largo L. Yo tengo que sacar esto del equilibrio y tengo que definir coordenadas. ¿Ya? Si originalmente estaba acá, yo la voy a poner un poquito más hacia la derecha y la barrita, que está vertical, la voy a girar. Entonces, yo voy a elegir las coordenadas más simples para poder expresar esto. Yo reconozco que la cajita se puede mover en la dirección horizontal y que esta barrita puede girar. Entonces, ya aplicando lo que vimos hace unos segundos, yo puedo definir entonces más fácil un movimiento horizontal desde el equilibrio. Bueno, vamos a suponer que estas cajitas en realidad son lo suficientemente pesadas y no se andan, no se levantan, ¿ya? Solo tienen, podría haberla puesto en un canal, ¿ya? Porque igual uno se puede imaginar que quizás esto saltaría, qué sé yo. Solo horizontal. Y la barra le vamos a poner una coordenada que se mueve con la cajita. ¿Ven? Entonces vamos a poner como un equilibrio aquí, pero dinámico. Porque se mueve con esta cajita un ángulo teta. Si yo fijara a tierra ese teta, en realidad esta barrita que originalmente está acá, después está aquí, después está aquí. ¿Ven? O sea, ese teta tendría que extenderlo aquí arriba para que se entendiera. ¿Ya? En el fondo es más fácil entender que esta rayita se mueve con la cajita hasta acá y de aquí me doy el teta, que es el mismo. Entonces, teniendo eso presente, si yo hago los diagramas de cuerpo libre aquí, tengo dos cuerpos. El de la masa M y también tengo el de la barra M. Cuando yo analizo el de la masa M,
vamos a tener las interacciones del resorte, que se opone al movimiento, y de magnitud k por x, pero aquí sí me va a importar lo que pasa en la dirección vertical porque va a afectar a la conexión barra masa. Esa conexión barra masa es a través de un pasador. Por lo tanto, yo voy a tener que ver qué pasa. Bueno, saqué el suelo, aparece una normal. Saqué la tierra, aparece el peso. Y saqué el pasador, y cuando saco el pasador, como vieron ustedes en estática, voy a ponerle letra O a eso. Aparece 1x y 1y, que son las fuerzas del pasador sobre la cajita. Y ese pasador, si yo hiciera el diagrama cuerpo libre de ese pasador, por acción y reacción, lo que hace esa cajita, el pasador sobre la cajita, lo va a hacer la cajita en sentido contrario sobre el pasador. Como este pasador, bueno, si lo consideramos sin masa, sí o sí va a tener que tener otras fuerzas que voy a pintar en morado, como va a ser sin masa, que van a estar en equilibrio con esas dos. Por lo tanto, esas dos fuerzas en morado son las que tienen que ejercerse sobre la barra. Entonces, cuando yo hago el DCLDM, vamos a tener que ejercer ese OX y OM por acción y reacción. Este OI y este OX son los que hace la barra sobre el pasador, que debe hacer porque está en equilibrio este pasador con las fuerzas de la caja sobre el pasador. Por acción y reacción, como la barra hace este OX y este OY morado sobre el pasador hace las mismas en sentido opuesto. En el fondo es como saltar directo acá, acción y reacción hasta acá. ¿Y qué otro elemento interactúa con la barra? Simplemente tenemos el pasador arriba y acá no tenemos nada más que el peso. La tierra, ¿cierto? La tierra interactúa y ejerce este peso. No olvidemos que aquí entonces estamos midiendo este teta y aquí estamos midiendo desde el equilibrio el X. Ya. ¿La fricción no la consideramos en estos casos? ¿La qué? La fricción. Ah, no, sí, muchas gracias. No sé, en estos casos no vamos a considerar la fricción. Solo en los casos que tengamos un disco así, un disco rodando, vamos a tener que considerar fricción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no hay fricción no puede rodar. Bueno, entonces aquí va a salir la duda, yo creo, de las aceleraciones de la barra, que era el problema 3 que hice en la práctica. Entonces, la única aceleración que tiene esta cajita simplemente es el m por x. Se mueve en la dirección horizontal. Pero si la barra estuviera fija a tierra, ya pensemos primero en la barra fija a tierra. Cuando esta barra está fija a tierra, ¿en qué caso? Algo así, miren. Si nos imaginamos eso. Esta barra yo tengo que escribir siempre, ahora ya no es una partícula, ahora es un cuerpo rígido. Cuando yo trabajo con un cuerpo rígido, lo que a mí me importa cuando yo hago la sumatoria de fuerzas siempre es la masa por la aceleración del centro de masa. Por lo tanto, tengo que identificar el centro de masa, que aquí sería el centro. Cuando yo identifico el centro de masa, pienso, el movimiento del centro de masa sigue esta trayectoria. Por lo tanto, si sigue esa trayectoria como estudiamos en cinemática, siempre va a tener que tener una aceleración tangencial y una normal. Y la aceleración tangencial, si esto gira teta, como vimos recién, tiene que ser teta 2 puntos por el radio, que sería aquí esa distancia. Alfa por R, ¿sí? Mientras que esta centrípeta es la velocidad angular al cuadrado por R. Lo mismo que hicimos, que les mostré arriba. Creo que Benja, tú habías preguntado por ese ejercicio, ¿no? ¿Por de dónde salían las aceleraciones? No recuerdo haber sido yo. Quizás fue otro Benja.
No, quizás fue Rodrigo, no me acuerdo. Fui yo. Ah, Rodrigo, bien. Sí, ¿Cachai? ¿Cachaste hablando de salieron? sí, ahora caché. Gracias, profe. Buena, buena. Acá hay una diferencia, sí. Yo puedo llegar y poner estas aceleraciones por la masa acá o me va a faltar algo más. Esta barrita se está moviendo así, está fija un pasador, como les muestro acá. Tenía una velocidad con... O sea, por ejemplo, si uno hacía la ecuación de la aceleración, tenía la aceleración de la masa, del Eso. del bloque. Este punto, ¿cierto? Este punto O tiene una aceleración. Y así este punto le ponemos centro de masa. Les recuerdo, la aceleración del centro de masa va a ser igual a la aceleración de cualquier punto. Por ejemplo, el punto O más alfa de la barra cruz R, ¿cierto? Rho más o menos omega al cuadrado por rho. ¿De acuerdo? De ahí viene, pues, omega cuadrado por R, negativo, porque va hacia adentro. Alfa por R, cruz R, que me da la tangencial, que sería este, pero si el punto tiene una aceleración distinta de cero, entonces la aceleración del centro de masa tengo que sumarle esa. Ya no es solamente estas dos. Esa, insisto, es esa es esa, y esta es la aceleración de O, que es la misma aceleración de la cajita. El punto O se mueve con la cajita. Por lo tanto, cuando yo agrego esta aceleración aquí, voy a agregar las que dibujé al lado, ahora multiplicadas por la masa. La masa de la barra. Masa por teta punto cuadrado por L. Y tengo que agregarle esta, que sería la masa por x2 puntos. Esa es la aceleración de la barra, toda esa. ¿Lo ven? Con esto hecho, ya tienen el ejercicio, la mitad ya lista. Más la mitad, 3/4. Después solo falta aplicar las sumatorias de fuerza. Entonces, antes de escribir eso, quiero preguntarles eso. ¿Está claro? ¿Preguntas? Aprovechen estos minutitos. Mientras tanto, solo voy a escribir de qué forma se podría hacer esa sumatoria. Pregunten, pregunten. Estamos terminando la clase. Profe, al final, o sea, al otro extremo de la barra, al otro lado, ¿no se considera alguna aceleración? Podrías escribirla, pero si tú te fijas, cuando hagamos la sumatoria de fuerzas o de momentos, lo que nos interesa es la aceleración del centro de masa. Entonces, si Ah, tú claro. pones esa, basta, con esa basta. Mm, ya. ¿Ya? Gracias, profe. Por ejemplo, aquí mira, para M, en esa dirección, siempre que yo hago la sumatoria de fuerzas y tengo más de un diagrama cuerpo libre, debo decir a quién le estoy haciendo eso. ¿Ya? Aquí voy a tener eso. ¿Sí? Pero también yo podría hacer la sumatoria de fuerzas en I, aunque en I no hay aceleración, entonces me da 0. Lo puedo sumar hacia arriba, hacia abajo, etc. Mientras que para la barra, o sea, M, yo como les conté en la práctica, yo puedo hacer, ya bien, la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, ¿ya? Y en ese caso yo tendría que sacar la aceleración en X. ¿Ven? Descomponerla. Copiar el teta aquí. Aquí hay un teta, aquí también hay un teta. Tendría que escribir, por ejemplo, m teta l en medios coseno de teta más mx dos puntos. Y la componente del otro sería e menos m teta punto cuadrado l medios seno de teta. Si yo quisiera hacerla en y, exactamente lo mismo, pero con el otro componente ahora. Seno de teta, esta no tiene componente en y, más m teta punto cuadrado L medios coseno de teta. Pero en estos casos, cuando trabajamos con cuerpos rígidos, siempre mejor hacer sumatoria de momentos. Y como les dije en la práctica, ese punto podía ser el centro de masa o un punto fijo generalmente. Como ningún punto está fijo acá, es mucho mejor hacer la sumatoria de momentos en el centro de masa. Y si yo lo hago así, tiene que ser igual a la inercia del centro de masa por la aceleración angular. ¿Ya?
Entonces, me olvido de todas las aceleraciones acá, mira, me olvido de todas esas y simplemente tengo que calcular la inercia. Y listo. Eso es lo que... así se trabaja en este tipo de ejercicios, ¿ya? Yo, ya para la próxima práctica, les voy a mostrar un par de ejemplos de los ejercicios extra. El ejercicio, hay uno que tiene un cilindro así, y hay otro que tiene una masita que está con resortes así, una barra. Se los voy a plantear al principio, ¿ya? Así que intenten resolverlos. Con eso podemos disipar dudas. Profe, y si en vez de una barra es un resorte, por ejemplo, que con peso, ahí igual a esa ecuación de aceleración se le incluye la Coriolis, ¿cierto? O sea, si tú tuvieras, por ejemplo, como está en el ejercicio 3, ¿cierto? Así. ¿Una cosa así? Sí. Claro, pues la aceleración de este no es solamente la tangencial y la centrípeta. También tienes la radial y Coriolis. Ah, ya. Ahora En vez entiendo. de esas dos nomás aparecen dos nuevas. Ya. Y eso se le suma nomás a la aceleración. Se le suman, sí. Ya. Gracias. Bueno, ha sido intensa, 1 hora y media seguida. Voy a buscar agüita yo y despedirme nomás de ustedes. Así que, ¿alguna otra consulta? Como el chupete suazo. O chao nomás. Yo estoy bien, gracias. Excelente, Benja. Bueno, si alguien quiere abrir la cámara para despedirse, siempre bienvenida. O si no, que les vaya muy bien nomás. Buena. No te escucho, Benja. Tengo sueño. Oye, Benja, yo creo que te haya visto en alguna vez por ahí caminando. Su cara también se me hace conocida, pero no sé, la verdad, en Conce. Bueno, sí, en Conce. Que no, he estado allí, pero obviamente desde el 2019 no he podido. De más. Bueno, quizás nos vimos Mm. comprando pan por ahí, no sé. Quizá, o usted quizás me hizo, no sé, prácticas de cálculo o algo así. No he hecho nada de esas cosas. Bueno, igual siempre me encuentran parecido a hartas personas. No sé, me acordé una vez un ayudante de cálculo, no me acuerdo si 2 o 3,